Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidas de nuevo a otro vuelo de Comic Airlines, este 616. Hoy volvemos a tener la cabina hasta las trancas. Y como no, pues el primero en llegar siempre es el comandante Manuel Fernández para abrir el avión. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué pasa, Pablo? Sí, que yo tengo la llave. Sabes claro. Que si no abro yo la puerta aquí no entra ni Dios. O sea que tengo que llegar primero. Aquí llevo una hora apoyada en el fuselaje moviendo las llaves, el círculo. Sí, tío, venía aquí a Aviones Ferris y estaba aquí preparando el reactor y todo para poder salir volando. Eso tiene nombre de marca de calzoncillos, ¿eh? También, sí. con Y de calzoncillos. Pues bueno, hablando de calzoncillos, pues aquí viene con los calzoncillos por fuera, pues ya un ilustre del lugar, el gran Víctor García Rayo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Los calzoncillos por fuera? Sí. Hace frío, pero no tanto como meterse la ropa dentro de los calzoncillos. De momento los puedo llevar bien. En fin, menos mal que ha quitado la webcam y no lo vemos. Y bueno, y como siempre, pues aquí también tenemos a Sandra del podcast Hideo Kojima, que graba dentro de un rato. ¿Qué tal, Sandra? Bueno, pues aquí enlazando un podcast con otro y con otro. Esto es un no parar. Ojalá cobrara por esto, pero bueno. Es nuestra Amazona. Ya ves. En piropos es lo que cobra. Bueno, y hoy también pues contamos con un polizón, ¿no? Un oyente que se nos ha colado por aquí. Nos ha colado, le hemos invitado, ha entrado gentilmente a pagar su billete. Pues sí, bueno, tenemos aquí al que se hace llamar señor Letal, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, puedo saltar si veo que veo problemas y esto, puedo saltar en marcha. Pero cógete el paracaídas, por favor. No, creo que me llevaré un anillo verde que he visto por ahí. Ay, bien visto. Ahora, decir que a mí aquí el señor Letal es oyente y es una muestra de lo que comentamos muchas veces en la despedida, de que cualquiera que se quiera apuntar a darse una vueltecita aquí en nuestro vuelo, no solo hace falta que nos lo diga y le hacemos el hueco, ¿eh? O sea que aquí está a disfrutar de la experiencia inmersiva en el podcast. Esto es eso, realidad virtual y aumentada, todo, ¿no? Vivir el podcast desde dentro, nuevas experiencias. En fin, pues bueno, presentados todos quedamos, así que ahora lo que nos queda es presentar a la pata que nos falta, que es la obra que nos trae hoy por aquí, ¿no? Y de la que vamos a hablar principalmente, ¿no? Así que ahí tenemos como deber iba a decir de la semana pasada, ojalá. En nuestro caso, no. De semanas atrás, que es JLA, La Nueva Frontera. Lo estoy diciendo de memoria. ¿Era así? Sí, es correctísimo. Del autor Darwin Cook y ayudando al color Dave Stewart, que es uno de esos coloristas, junto a Jordi Belair y alguno más, que si lo ves en una obra es garantía de calidad. Sabemos que es una obra buena, seguro. Pero bueno, Pablo, metemos cortinilla, ¿no? Para hacer la ficha técnica en condiciones, ¿no? Eso es, pues vamos entonces directamente aquí con pocos preámbulos a nuestro club de lectura. El club de lectura. Bueno, ya estamos aquí en la sección del Tochal por delante, en el que bueno, empezamos. Como es de rigor,
Ahí está Tochal, ¿eh? Ahí está, sonando a caja. Así que bueno, esa es la primera prueba de calidad de la obra. La segunda es la ficha técnica, que un poco por conocer la sinopsis también que nos da la editorial y todas esas cositas, ¿no, Manuel? ¿La tienes por ahí por Eso delante? es. Sí, bueno, hay que decir que esto... Yo me voy a meter en un jardín. Es decir, no es novela gráfica porque salió seriada con publicaciones mensuales, pero no vamos a entrar en eso, ¿no? La obra se publicó en el 2004, ¿vale? Ujú. Y bueno, como digo, fueron en varias publicaciones mensuales en su edición original en Estados Unidos. Aquí en España, pues la edita ECC, como no podía ser de una manera en estos años. Y las ediciones más recientes tenemos una, que es la que tengo yo, DC Black Label, que podemos después comentar un poquito más en detalle. A mí me parece una edición muy bonita. Y también está en el coleccionable de Salvat en 2 tomos, dividido en 2 tomitos, también disponible. Esto, como digo, se publicó en 2004, pero yo creo que aquí en España no tuvieron tantas reediciones, pero se comentan por aquí en las redes que hubo dos ediciones de bolsillo, 2004-2005, partido en 2, Estados Unidos, una edición absoluta 2006 y una edición de lujo 2015. Esta del DC Black Label que tengo yo, entiendo que emula la edición de lujo del 2015 porque viene con muchísimos extras, muchísimos añadidos, de mucho valor, para mi opinión. Después lo comentaremos en la parte de opinión. Y sobre la obra, hacer un poquito de sinopsis, podemos leer lo que viene aquí detrás, como siempre hacemos, para que sea esta parte la más aséptica y objetiva posible. La sinopsis la titulan ¿Dónde estaban los héroes del mañana? Bienvenidos a la América de los años 50, un lugar de luces y sombras, de oportunidades y paranoia, de brillantes ciudades y segregación. Una tierra sin héroes, prohibidos por sus acciones tras la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, esta América necesita a sus héroes más que nunca. Con una creciente amenaza en el horizonte, solo una nueva generación de aventureros podrán protegernos. Es el reto de la nueva frontera. ¿Vale? Esa es la sinopsis de la obra. Y efectivamente, como dice, pues nos lleva a los años entre 1945 y 1960 e intenta hacer un poquito el trabajo de unificar, empastar los cómics de DC de la Edad de Oro con los de la Edad de Plata y un poquito contarnos qué ocurrió. Aunque es cierto que realmente no se podría considerar un cómic en continuidad, aunque de hecho en los propios extras el autor juega con esto y hace una pequeña tira cómica, bueno, yo la denomino cómica, y dice que nos dejemos de tontería, de continuidad, de que disfrutemos de la obra. Estoy un poco de acuerdo, pero bueno, por intentar instruir, realmente está contándonos una historia que podría colocarse en la DC pre-Tierra Crisis Infinita, como el propio autor denomina. Lo que pasa es que él, en su relato, unifica Tierra 1 y Tierra 2 y no hace esa diferenciación, y eso es algo de post-Tierra en Crisis Infinita. Entonces, ahí se genera un pequeño lío que hace que se tenga que quedar fuera de continuidad. Pero bueno, yo creo que esto lo hemos comentado en algunos programas. Yo creo que cada uno nos hacemos nuestras continuidades, y en mi continuidad este cómic está ocupando ese sitio entre Edad de Oro y Edad de Plata. Yo creo que con respecto a ficha técnica, poco más que entrar, ya entraríamos en zona de opinión y demás. Bien, estupendo. Oye, chicos, ¿os ha gustado la edición? Porque a mí especialmente no. ¿La de Black Label? Sí. Pues O sea, no está mal, pero no sé. Yo precisamente la pongo en valor. De hecho, cuando me la pillé, puse un tuit específico y ECC me lo retuiteó y demás porque le gustó lo que dije, pero lo dije en serio, lo pienso. Me parece muy bella, tanto estéticamente, porque además le dan un color negro a los cantos de las hojas, que es algo muy poco visto para mi opinión, que queda muy bonito con el negro brillante de las carátulas. Y después lo que es el propio contenido, que ya entiendo que no corresponde a CC, me parece que es una edición con unos extras que para mí son de valor. No solo por la parte típica de ilustraciones y demás, sino que incluye números especiales que salieron más adelante, y sobre todo a mí lo que más me gusta, que lo hemos encontrado en algunas obras,
pero no es muy habitual. Estos cómics que tienen muchas referencias se enriquecen mucho con una sección en el que el creador nos va haciendo referencias muy específicas de página tal, viñeta tal, esto lo he puesto por este motivo, ¿no? Y yo disfruto mucho de ese tipo de extras. Vamos, por tanto, a la pregunta de Víctor, a mí la edición, tanto en estética como en contenido, me ha gustado mucho. A ti, Víctor, ¿qué te ha A mí en estética no, porque me quitan. Bueno, entiendo que sí es verdad que puede estar bien el tema de las hojas de colores, como hace, por ejemplo, Akira, ¿no? Pero después, al fin y al cabo, como yo guardo la obra, que es metida en la estantería, no se ve, o sea, no me aporta demasiado. Y después me cortan la mitad de la portada. Ah, bueno. Bueno, Y te claro, la cortan. digo, Es un ejercicio de diseño. En la parte de abajo también tiene un diseño, que son estas manos levantadas y demás, que entiendo que te hubiera gustado. La edición anterior que salió también era Absolute esta, que tenía todos los extras, y era blanca, y tenía así que tiene una ilustración de Darwin Cook con todos los personajes como volando hacia la pantalla, hacia la portada, y quizás te hubiera gustado más ese rollo, pero que decir, no es que te la corten, que es un trabajo de diseño que te puede gustar más o menos, pero el diseño ocupa toda la portada. A mí no me convence. Entonces, Manuel, ¿para ti sería una edición gustosa? Sí, a mí me parece muy gustosa la edición. Sucede, perdón. Sí, sucede eso una ya que cosa. estamos comentando, decid vosotros también vuestra opinión de la edición. Yo con respecto a lo que es el continente, hay una cosa que me sucedió y tanto la contraportada como el prólogo me da la sensación que al ser todo negro y las letras grises, se lee bastante mal. Es decir, es muy bonita y yo comparto con lo que dice Manuel, que el tema de que todas las páginas por fuera, el borde de las páginas sea negro, le queda muy elegante, pero me parece que es más... digamos que tiene una dificultad de la lectura y entonces, no sé, me parece que prima más, ¿no? El tomo que yo tengo está un poco ya más gastado y la contraportada, digamos que el brillo de la contraportada hace que sea difícil de leer, que al final Sí. el prólogo y la contraportada tampoco es el meollo de la cuestión, tampoco es lo más importante, pero me da la sensación eso que se lee mal y no sé si igual con... No, sí, seguro que tienes la razón. Seguro que si aquí le hiciéramos la prueba de contraste de la AA de la WCAG 2.1, Pablo, no saldría. Esto es un chascarrillo informático que Sí. probablemente no cubre el contraste suficiente, como dice Sergio, correcto. Pero bueno, es verdad que quizás ha primado más la estética, ¿no? Que ese letra no grises, casi plateadas, no brillantes sobre negro, que le han dado más importancia a eso. Pero bueno. Claro, es que ahí cuando se busca el contraste se dice que bueno, los fondos oscuros se suelen utilizar cuando vas a estar en una presentación en una sala oscura, con poca luz, ¿no? Pero si si estás en el escenario contrario, pues necesitas un fondo blanco para tener un contraste máximo. Entonces, claro, si encima le pones un fondo negro con unas letras en brillo, es que te está pidiendo luz en un lugar para leer con poca luz. Desde el punto de vista del diseño, puede ser hasta contraproducente. Bueno, es que estamos quizá en esta línea, que eso es un debate, ¿no? Que quizá no debemos de... Pero que estamos en esta línea de formatos y ediciones casi decorativas de Claro. estantería que de disfrute, ¿no? Parece que ya renegamos de un tomo tapa blanda, cómodo, manejable y preferimos algo así como que estéticamente llame mucho la atención. Y bueno, ahí cada uno tendrá sus gustos, ¿no? Eso es. Pero bueno. Eso es el continente, ¿no? Ahora lo que nos queda es el contenido, que es de lo que nosotros solemos cargar mucho más las tintas, ¿no? Nunca mejor. Pero bueno, de contenido, ¿qué os parece la edición? Sandra, por ejemplo, tú que nos has comentado. A ver, yo no tengo esa edición, pero digo, como en el programa lo vamos a hacer con la Black Label, me fui al FNAC para manosearlo. Manosear cómics en tiendas de libreros está mal, en grandes superficies ya da igual, porque como los dejan ahí ya destrozados los cómics, pues no pasa nada por sobarlo un poquito. Bien, Sandra, te veo bien, te veo fuerte. Hay que ayudar al comercio minorista. Y yo de extras lo vi bastante bien, tenía un montón de cosas explicando qué sucede en cada viñetita, las portadas alternativas y esas cosas que para mí, hombre, aumentan el precio de una edición, hace que sea más caro,
pero también se disfruta más la obra, viendo cómo el autor se ha metido a fondo, cómo ha investigado, guiños que se te hayan podido escapar. Y la verdad es que en ese sentido, en obras de este tipo, esos extras sí engrandecen la obra. Sí. Pues no sé si queréis comentar algo más de lo que es la edición, que ha salido el tema, o si no entramos ya en la más opinión pura y dura de lo que es la obra en sí mismo, ¿no? Pablo, A mí siempre comenta. me gusta que A ver, ¿qué dice Víctor? siempre me gusta que en el mercado haya varias opciones. Porque está muy bien lo de los extras, pero hay gente que no quiere extras y que si le quitas 10 euros y le quitas los extras, pues quizá lo tenga con más agrado. Y hay gente que prefiere ediciones aún más premium, y a mí siempre me gusta que haya casi esas tres opciones, la edición barata, por así decirlo, la estándar y la premium. Y en este caso, pues yo solo encuentro en el mercado la que tengo. Bueno, Que me ha costado la del coleccionable 49, de 50 pavos. Salva sí está todavía disponible, ¿no, Víctor? Bueno, ahí ya me deja. Está- Yo cuando la he buscado he ido a tienda y he dicho, oye, necesito esta tal. Y me han dicho, esta es la única edición que tenemos. Ah, bueno, pues no sé, quizás ya en estos tiempos se haya agotado, pero sí que ha estado mucho tiempo disponible la del coleccionable. Pero bueno, pues nada, de todas maneras ahora mismo es verdad que CC está en una dinámica, está sacando muchas grandes obras en DC Pocket, que es un formato muy baratito, muy asequible. Creo que esta obra da para meterla en DC Pocket también. Bueno, lo que tú dices, ¿no? Que haya donde elegir, para que nadie se sienta obligado a coger una edición que no es la que más le gusta y que se tenga que hacer una inversión, como tú dices, por encima de lo que quiere, ¿no? Esta edición que yo tengo de la Black Label, que tengo aquí, son 520 páginas por 48 euros. Que esto cuando salió parecía caro. Y después de los años que han pasado, desde entonces, ahora parece hasta barato con los precios que están saliendo ahora para tomos. Es que ahora mismo se están pagando por 300 y pico páginas también 40 y tantos, 50 euros, ¿eh? Claro. O sea que esto es que ha pegado una subida increíble. Tened en cuenta Una cosa, Manuel, sobre la edición de Salvat, tanto en la web de Salvat como de ECC están agotados los tomos del coleccionable. Así Vaya. que sí, la de Black Label que dice Víctor es la única que hay a día de hoy. Pues nada, lo lamentamos. nos informan en directo. Ojo, Sandra trae las últimas horas. Bien, Ha estado rápida. servicio público. Bien. Que bueno, también esto de tener múltiples ediciones, evidentemente, solo lo podemos esperar para obras de éxito, ¿no? Como la broma asesina. Ya está con su broma interna. Y bueno, eso, cuanto más formatos tengamos, mejor, pero normalmente nos tenemos que conformar con el que hay, que es lo que está sucediendo. En fin, bueno, si nos vamos ya a cuestiones más, ya que estamos en la parte del continente, ¿no? Más que del contenido, y de la parte visual, ¿qué tal habéis visto el arte? Hombre, es un arte muy cartoon. De hecho, el autor Darwin Cook ya colaboró en las series de animación de Batman, de animated serie de Paul Dini. O sea, es un dibujo muy cercano al de Paul Dini, ¿no? En algunos momentos kirviniano, con los dedos cuadradotes, algunos rasgos faciales. Yo creo que también un poco buscando acercarse a esa edad de plata y de oro, ¿no? Pero muy cartoon. Yo creo que es la palabra que denominaría al dibujo. A mí me gusta y hay una muy buena labor de color de Dave Stewart. Y bueno, esa es mi opinión. No sé a vosotros qué os ha parecido. Sí, y en algún caso hasta disneyniano, ¿no? Ya que utilizamos aquí nuestro Nanoniano. ¿no? Sí, sobre todo en algún anexo, ¿no? Sí que, bueno, ya luego, como todas las obras, te llama la atención al principio, pero luego al rato te acostumbras y te olvidas un poco de ese carácter, pero de primera te pega eso, acostumbrado a un carácter un poco más marcado, sobre todo, oye, pues si nos vamos a Batman, a Gotham City, a todos esos mundos más oscuros y tal, pues aquí tenemos otros rasgos, ¿no? Hombre, también empieza la obra además en una época, en esos años 50, ¿no? Con lo cual tira de ese recurso. Al principio parece incluso eso, que va a ser un estilo. A mí la sensación que me dio es que iba a tener
ese estilo porque estaba haciendo algún tipo de flashback o estaba en una película, ¿no? Y tal, pero no, luego te das cuenta de que realmente, oye, que es así, ¿no? Bueno, de hecho hay una escena que están en un cine Claro. y proyectan digamos, un fotograma de la serie de los años 40 de Superman y te pega perfectamente, porque es que es un estilo muy similar. Y una cosa también a comentar es que a raíz de esta obra se creó un producto audiovisual que es la película de animación. Y quiero decir, ya tienen esa parte de trabajo, estaba hecho, porque tú ves la película de animación y está muy en la línea. Es que esta serie que hemos comentado de Batman, de la serie animada de los 90, la de Superman, que estaba ahí Paul Dini detrás, tienen mucha aprobación por la audiencia. O sea, la gente recuerda con mucho cariño toda esa serie y este producto pues encaja muy bien con toda esa línea de diseño. No sé el resto, ¿qué opinas, Sergio? ¿Qué te parece el dibujo de la obra? Yo lo que más destacaría, que me parece un trabajo titánico, es la cantidad, es decir, que toda la obra sea del mismo autor completo, es decir, guión y dibujo. En obras de este tamaño suele suceder que de repente por tema de plazos y cosas de estas van alternando dibujantes y en cambio aquí es que es la obra completa y eso me parece una pasada. No rompe el ritmo, a veces no cambiando de época se suele suceder que cambian de autor dependiendo de la época y entonces en este cómic que es más lineal adolecería mucho si el producto tuviera más de un dibujante. Yo creo que es una gran labor. A mí el estilo me gusta, no es un estilo que yo haya visto mucho, pero me parece que le pega muy bien a la obra. Uh-huh. Sandra, Víctor, ¿alguno de los dos queréis comentar? A mí es que cuando el dibujo es como... es una tara que yo tengo, ¿no? Pero cuando el dibujo es como más antiguo o menos sofisticado y es una historia también ambientada en una época anterior a la que estamos ahora, como que me ayuda a meterme más. Es algo que, no sé, cuando veo un dibujo futurista y tiene muchos neones y muchas luces, como que me meto más, y cuando veo uno que se puede decir que quizás sea hasta más básico y es una historia más antigua, pues como que me mete más en el papel. Y después hay algunos diseños que me chirrían, que tampoco sé si lo puedo decir ahora, porque sería a lo mejor hacer un spoiler, y otros que me encantan, como por ejemplo el de Batman que hemos comentado. Bueno, Batman recupera además esa línea de... O sea, la Gotham está con los cielos rojos y naranja, es de la propia serie de animación y aquí lo recupera, ¿no? O sea, sale ese tipo de Gotham. Pero bueno, a ver... Pero es verdad que para mí pierde muchísimo Batman en el sentido de que entiendo que a la gente le encante, pero claro, yo acostumbrado a ese Batman con la cara absolutamente cuadrada, ¿no? Unas manos que tiene el guante y aún así las venas le salen del guante por fuera. Un tío súper grande, súper cuadrado, y ver a un tipo mucho más animado, ¿me entiendes? Me resulta llamativo. Claro, no me desagrada, pero me choca. Porque son las generaciones, ¿no? Es que hay la generación que conoció a Batman en los 90, pues su referente era la serie animada. Y entiendo que tú pues no has tenido esa referencia, has conocido otro Batman, no sé qué Batman es el tuyo. Es como por ejemplo la ciudad de Gotham al estilo gótico, que eso por ejemplo lo introduce Tim Burton en la película y antes Gotham no era así. Y a partir de eso lo hace canon, ¿no? Pero por eso que cada uno tenemos nuestros referentes según la edad y la generación, ¿no? Es un poco eso. Pero bueno, sí, es un estilo cartoon. De todas maneras, lo que decías tú de lo de dibujo más clásico, no, la obra no es clásica. O sea, esta obra hemos dicho que es del 2004. Lo que pasa es que el dibujante hace un estilo cartoon. Eso sí es verdad. Sí, pero está ambientada en los años 50, ¿no? Sí, pero no es porque haga el autor una labor de adaptarse. O sea, tú te coges, por ejemplo, que ha sacado ahora mismo a Steve Berry Parker, que es de Darwin Cook. Y es obra también suya completa. Tú coges Parker, miras simplemente la portada, la miras en Wacom, lo que sea, y es un personaje que podría ser perfectamente King Faraday o el que sea de aquí de esta obra. O sea, es el estilo de este autor. No es que él haya hecho un trabajo de adaptarse a eso, Víctor. Pero realmente... Sí. No te digo, ¿no? Realmente lo que sí que sucede es que los diseños de los trajes,
todo lo que, es decir, todo recuerda a la época de los años 50-60, que es decir, que realmente, Sí. aunque seguramente Darwin Cook pudiera dibujar ciencia ficción futurista, en este caso, claro, los diseños son muy distintos, ¿no? E incluso Batman en medio de la serie cambia No, la eso forma, sí es muy ¿no? respetuoso. Una cosa, digo, el arte, o sea, la forma del dibujar, y otra cosa es que él sí respeta mucho esas estéticas a las que le está haciendo referencia. O sea, el traje de Superman con la S, con el fondo negro de aquella época y no como lo hemos conocido más en el presente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que eso no quita una cosa, no quita la otra. Ha hecho un trabajo también de. Quiero decir, cuando a alguien se le encarga esto, cuando tú comentabas antes, Sergio, de esa continuidad, es que yo creo que cuando una editorial encarga una obra de este tipo, hay una apuesta por hacer una obra grande. O sea, y aquí no se puede jugar a cambios de dibujante y demás. O sea, le han hecho un encargo de decir, oye, haz esto, que va a ser una pieza que va a cubrir un hueco que tenemos ahora mismo. Yo qué sé, me viene a la memoria cuando Marvels con Alex Ross. O sea, ahí no cabe que haya un baile de dibujante como puede haber en una serie regular o en otras obras que no siendo regular por motivos varios de que el autista no da abasto y al final introducen a otro y pueda chirriar más. Pero yo entiendo que cuando esto se planifica, se tiene claro que es una obra de autor y que tiene que hacerlo, como dices tú, dándole sus tiempos y demás para que no sea un limitante, ¿no? El tema de los plazos, pero que sea una obra que al final quede para posteridad, ¿no? Efectivamente, yo creo que se valora después eso de que sean obras completas. A todo el mundo nos gusta hablar de las etapas de tal superhéroe, ¿no? El Daredevil de Miller, pues porque es reconocible, ¿no? Porque es el autor el que está dándole. Pero bueno, Sandra, ¿a ti el dibujo qué tal? Que no has comentado nada. Bueno, a mí me encanta. Conocí a Darwin Cook haciendo cosas de Catwoman con Ed Brubaker, El gran golpe de Selina, grandes obras que por fin van a ser reeditadas. Sí, a tope con eso. Yo estaba deseandito. Pues Han eso, anunciado que lo van a reeditar. Y también van a reeditar la primera obra de Darwin Cook en DC, que es Batman Ego, y también se va a reeditar este año. O sea, yo a eso muy voy a buena. tope. O sea, quien le haya Sí, sí, gustado sí. Darwin Cook y su estilo, ahí hay para pescar este año. Así que yo muy fan de su diseño, ese estilo cartoon, le sienta muy bien. El único pero que le puedo poner a la obra. Bueno, yo tengo un poquito de prosopagnosia. Eso significa que hay veces que los rostros de las personas se me van. Y a lo mejor yo puedo haber visto a una persona muchas veces en foto y luego me la encuentro cara a cara y yo paso de largo y me dicen, hola, ¿no me reconoces? Y es ya con la voz o con algo cuando digo, eres tú, porque me cuesta reconocer las caras. Sandra, ¿a ti te ha pasado como a mí que yo he estado hasta un rato hablando con alguien sin saber quién era? A mí me ha Sí, pasado eso. sí, demasiadas veces. A mí cuando me llaman de Movistar. Pero yo, pararme una persona por la calle y ponérseme a hablar y yo, de manera estratégica, ir sacándole temas para ver si lo encasillo ya en el contexto. Totalmente. Y el remate fue una vez que me acabé despidiendo de esa persona sin haber resuelto el misterio. O sea, esa persona no sé. Yo te había puesto que quizás él también se equivocó y los dos tiramos para adelante. O sea, pero puede pasar perfectamente de que si yo te veo por la calle y no es en una tienda de cómics porque te pueda asociar en una tienda de cómics, me puedo encontrar a 3 personas, te veo andando por cualquier sitio. Puede que yo pase de largo y digas, qué mal educada esta tía que no me ha saludado. Es que no te he reconocido. ¿Qué quiero decir con esto? He tenido un problema con las caras de muchos personajes, ya que el diseño se parece muchísimo. Me ha costado diferenciar a veces a Selina de Lois, a muchísimos personajes masculinos, a no ser de que dijeran el nombre. Y en ese aspecto sí me ha costado un poco de que, salvo por los trajes, las caras, los rostros, son todos muy similares y en algunos momentos he tenido que pausar y pensar, está hablando con tal, está diciendo tal nombre, entonces es tal. Te lo compro, Y ese Sandra. es el único defecto que le he encontrado, pero el dibujo maravilloso. Es que Es verdad. hay un De extra. hecho, eso es, hay un extra que tiene todas las caritas con los nombres. Que además que cuando lo vi estaba pensando en lo mismo, ¿no? Digo, De haberme ostras, lo puesto al principio, no al final. claro, podría haber puesto la chuleta, ¿sabes? Porque es que además es que se parecen un huevo. Es que, Voy a decir, hay una obra, no la tengo para enseñar, pero la tengo prestado a un amigo del trabajo. De Brubaker y Philly,
de Fade Out. Sí. De Fade Out, al principio, en el prólogo, tienes 2 páginas con todas las caritas de todos los personajes y quién es quién. Y de verdad que te hace falta. O sea, que tú vas haciendo ese movimiento. Entonces, este extra lo tienen que haber puesto al inicio, no al final. Te lo compro totalmente. Es más como una separata ahí de marca página. Yo como lo que he hecho es relectura, por ejemplo, es una de las cosas que he ganado yo en la relectura. Me he dado cuenta en la relectura, tenía más claro algunos personajes. En la primera lectura, es verdad que sufrí eso. O sea, que yo leía y como con ese desconocido de la calle, tiraba para adelante hasta saber quién era. Digo, ¿este es campeón? Sí. ¿O es el teniente Flag? ¿O quién es? ¿No? Entonces, lo iba descubriendo según el contexto. Pero en la relectura eso me ha ganado, por ejemplo. Podemos hablar, si queréis, de eso, que lo acabamos de sacar el tema. O sea, no todos los que estamos hoy aquí hemos hecho relectura, pero algunos sí, Sergio sí, relectura, Sandra también, yo también. Y aquí hemos hablado antes entre bambalinas que hay también diferentes sensaciones. O sea, yo, por ejemplo, he disfrutado más la obra en la relectura. Y lo que he hecho es un análisis, lo he hecho aquí con Sergio antes de empezar, que me da un poco de pena, porque estamos en una vorágine de muchas compras mensuales, muchas novedades, muchas reediciones, la pila de lectura muy, muy a tope, y se tiene poca oportunidad, por lo menos a mí me pasa, de poder releer cosas. Entonces, por ejemplo, cuando es a raíz del programa, que se agradece que sea algo que ya tengo porque no me gasto más dinero, y aparte puedo hacer una relectura, pues por ejemplo, en este caso yo he disfrutado mucho en la relectura, me ha gustado bastante más, aunque también la he podido analizar todavía más en profundidad, o sea, he podido entrar un poquito más en detalle, me ha permitido disfrutarla más y también sacar algún fallito, que lo voy a lanzar ya, no me voy a andar con rodeo. El propio autor lo comenta en los extras, que él en la propia evolución de la obra, o sea, él no tiene una idea totalmente cerrada y ahora hace los 6 números y esa era la idea que él tenía, sino que él mismo comenta de que en ese trabajo él va cambiando de opinión. O sea, hay cosas que él no iba a darle importancia y después se la da, personajes que no tenían ese peso y después sí lo tienen. Entonces, yo eso lo he notado. Quiero decir, me ha dado la relectura la posibilidad de entrar más en detalle. Y lo bueno es que esos análisis no me han hecho que me guste menos, todo lo contrario. O sea, yo cuando ya me la leí la primera vez, yo en Wacom le puse 5 estrellas y ahora cuando hago una relectura me replanteo la votación y se las mantengo y si hubiera puesto más, porque a mí me ha gustado mucho. Sergio o Sandra, vuestra relectura. Nadie de los dos quiere no, empieza. Bueno, a mí sucede que yo parto de una base que yo he leído mucho cómic desde hace muchos años, pero justamente de DC y de esta época no he leído tanto, de manera que, por un lado, muchos personajes no los conocía y sobre todo de la época, digamos, desde la transición entre la Edad de Oro y la Edad de Plata, tienes todos estos personajes, digamos, pulp, ¿no? Los guardias de lo desconocido y todo, ¿sabes? Y toda esta gente me resultaban la época esta de héroes militares y todo esto, me resultaban un poco difíciles de entender en la primera lectura y esa parte me costó más. En cambio, en la segunda, que ya partes de que ya sabes más o menos de qué va, eso te ayuda mucho. A mí la verdad es que le he encontrado un trasfondo en la segunda lectura que no se lo había encontrado en la primera, que igual luego si queréis en la zona más con spoilers podemos comentar. A mí realmente me ha gustado mucho la segunda vez, porque en la primera había cosas que eran más complejos y que me costaron más. Fuera de eso, me parece muy interesante descubrir personajes que yo no había entendido hasta entonces el trasfondo. Personajes como el detective marciano, ¿no? Que acercarse a un personaje así, que aparentemente parece tan raro, es difícil, y yo creo que en esta obra se le hace muy... te dan esto muy interesante, una imagen muy interesante del personaje. A mí la segunda, digamos que en resumen, la segunda lectura me ha ayudado mucho más, es una obra bastante compleja, me ha ayudado mucho más a entender motivaciones de personajes y luego también mensajes que hay, ¿no? Es una obra que parece que tenga varias capas, ¿no? Y está muy bien porque yo creo que como pasa en otras obras, ¿no? Como pasa como en obras que son más complejas. A mí me venía un poco a la memoria Watchmen, ¿no? Que te lo puedes releer y le sacas lecturas y mensajes nuevos según lo vas leyendo.
Mm. Ahora vamos a escuchar a Sandra, pero le voy a dejar ahí lanzada una píldora a Pablo para que después él comente, porque una de las cosas que más me interesan escuchar a Pablo de su análisis es cuando se enfrenta a una obra tan coral, y a mí me pasó la primera vez, y quiero ver cómo él lo ha vivido, y también Víctor, ¿no? Eh, Hay un momento que te encuentras personajes, sobre todo estos bélicos, que dices tú, ¿qué pasa? Me falta bagaje, pero realmente el propio autor en las extras después comenta que no, que son personajes totalmente desconocidos. De hecho, lo que abre la obra, que son los perdedores, es que eran desconocidos ya en la época Pulp. O sea que ahora después, Pablo, por favor, toca ese tema porque me interesa, ¿no? Cuando te enfrentas, por ejemplo, a conocer los orígenes del detective marciano, que eso sí es un tema, y otra cosa cuando conoce un personaje que es que realmente nadie conoce. Pero bueno, es una referencia. Sandra, ¿qué tal tu relectura? A ver, yo tengo que decir que ni en la primera lectura ni en esta segunda me han parecido la obra maestra que todo el mundo ve. Y eso no significa que no lo sea, simplemente que no he llegado a enterar como otros. Dicho esto, la primera vez a mí me gustó la obra, me entretuvo, me pareció bien. Darwin Cook es un buen narrador, un gran dibujante, pero esta segunda se me ha caído. Es que la he encontrado mucho más lenta, que tiene demasiadas páginas para lo poco que cuenta, que el momento más épico del que después hablaremos con la zona con spoilers, esa gran batalla, tampoco es lo máximo, y quizá en esa primera lectura, que yo iba más inocente, más a la aventura, sin saber qué iba a pasar, la disfruté más justo por eso, por ver el camino de los héroes, la transición, y esta era más como voy a leerlo. También digo, he tenido poco tiempo, me lo he leído muy rápido para el podcast, y puede que ese haya sido el principal motivo para no haber disfrutado tanto, que en vez de recrearme en una página o de paladear los diálogos que se iban contando, yo he ido a requestarde para poder terminarla, pero yo he sido de las que la ha disfrutado menos que la primera vez. Yo quería hacer quiero también escuchar, por supuesto, la opinión de Pablo y de Víctor, pero quería hacer un comentario sobre la estructura de la obra. O sea, creo que también es bastante singular, porque al principio va como soltando diferentes cosas de diferentes personajes, de diferentes momentos, como que parece que no tiene hilo conductor. De hecho, es que hemos hecho hoy mucha referencia a las extras porque son extras que enriquecen. El autor en los extras comenta de que él busca ese efecto, de que no haya transiciones, que todo se ve así como de forma muy natural. Y después, cuando ya va llegando al final de la obra, cuando todos esos ríos van conectándose y llega al río central, ¿no? Pero sí puedo entender que a mí me pasó en la primera lectura, que ese salto de pa, te generaba un poco de caos. Era un poco caótico. Ya doy la palabra a Pablo. He visto, me interesa mucho escuchar sus sensaciones de primera lectura. A mí, más que caótico, o sea, yo más o menos lo he entendido, no tenía relativo problema, pero es verdad que al final lees alrededor de 100 páginas fuera de contexto y alrededor de 100 de pseudo arranque. Entonces, claro, te estás leyendo la mitad del tomo y no ha empezado. Era mi sensación. Yo digo, esto es lentísimo. Entonces, estoy un poco en lo que dice Sandra, de que realmente para todo lo que es, no cuenta demasiado, porque para mí ha sido muy, muy lento. Yo lo he disfrutado porque ha habido X personajes, que ahora lo comentaremos al hacer un spoiler, que me han encantado, pero es verdad que es muy lento. Para lo que es, yo, quizá no lenta como lo que he dicho antes, que tarda mucho en arrancar. Las primeras 200 páginas son casi de meterte y ya empieza. Pero quizá en esa relectura, por lo menos a mí me ha pasado, que a mí la parte que más me interesa del cómic precisamente es esta parte. A mí la parte del desenlace es la que menos me interesa, precisamente. Pero bueno, a ver, Pablo, ¿qué tal? Bueno, a ver, hay muchas cosas que comentar, espero que no se me olviden. A ver, la primera cosa que me llama la atención es que es el primer cómic que leo en el que hay una ubicación temporal exacta, ¿no? Normalmente en el universo Marvel todo ocurre en algún momento, todo huele a una época, pero no te marcan un año con la claridad en la que te va marcando la cronología, ¿no?, de esta obra, ¿no? Yo creía que eso era uno de los factores que pensaba que te iban a gustar de la obra, porque las referencias histórico-políticas, claro, bélicas y demás, yo creo que a ti eso te mola bastante. Sí, es más, es que hay algunas referencias, ha hecho evidentemente años 50, Estados Unidos, digamos,
pues evidentemente está la segregación racial, ¿no? Como tema principal. Sin embargo, es un tema que yo no le he visto un impacto real en la obra. Sí lo plantea con este personaje, el del martillo, que se me ha olvidado, John, como... Te lo digo, que lo tengo por Bueno, aquí anotado. sí que aparece un extracto. John Henry. John Henry, eso es, ¿no? Que aparece por ahí. Además, ni siquiera te plantea el personaje, a ver, fácil de intuir, ¿no? Pero eso es una obra que a mí me ha faltado ritmo porque empieza a ser una suma de líneas argumentales que no sabes qué acorde está tocando hasta el final, ¿no? Y entonces empiezas con eso, ¿cómo se llamaban? Los perdedores. Los perdedores. Los perdedores, ¿no? Y tú dices, ¿qué me está contando? ¿Qué pinta esto? Empiezas con un científico nazi que quieren llevar a algún sitio. Bueno, no estoy haciendo spoiler porque es la primera página, ¿no? Pero que además luego no aparece prácticamente, ¿no? Que es muy sutil. Y empiezas con cierta confusión a leer líneas que no sabes dónde van. Y eso yo creo que es lo que le ha pasado a Sandra, ¿no? De eso de, venga, me lo estoy leyendo porque me lo tengo que leer, ¿no? Hay otras obras que te enganchan desde el primer minuto, ¿no? O que ya vas viendo por dónde van y quieres saber más. Aquí es un acto de fe excesivamente largo, para mi gusto. Entonces luego al final se acaban convergiendo todas estas, como siempre, en una gran batalla que a mí se me ha hecho larga. Siempre se me hacen largas las batallas. Es más, yo creo que hace poco destaqué la única que me gustó en cuanto a ritmo. Pero sí, bueno, digamos que esa es la parte que a mí menos me gusta y no he saboreado una historia que me haya... que ese acorde no he terminado yo de coger el punto, ¿no? Y por eso me he quedado con una sensación de que me faltaban piezas en el puzzle, ¿no? De decir, bueno, es que no sabré yo de este personaje, no conoceré... Pero ahora resulta que luego ves que efectivamente hay personajes que da igual, es la primera vez que los ponen ahí en medio, ¿no? En fin, es una obra que me ha dejado un poco sabor agridulce en ese sentido. Veo cosas positivas, pero luego me ha costado mucho engancharme y leerlo. Y si no le ponemos fecha al podcast, seguramente hubiera estado leyendo muy lentamente la obra. Sí, bueno, yo creo que sí que puede adolecer de eso, sí. No sería engañarnos. De todas maneras, tú sabes que dentro de las recomendaciones y lo que yo busco que te pueda gustar, dentro de lo superheroico, es difícil encontrar obras que tengan un plus de algo que pueda ser llamativo para ti. Esta lo tiene, lo que pasa es que ha tenido otras carencias, otras cosas que te han podido adolecer, pero bueno, sí que es una obra que se va más allá de la típica historia superheroica de la pelea, ¿no? Que es lo del final, que es lo que creo que a ti menos te va a interesar, incluso a mí ya también me interesa menos. Pero bueno, aunque creo más o menos ha quedado claro, pero por hacer un pequeño repaso de sensaciones de... No sé, si queremos quedarnos en me ha gustado o no me ha gustado, o valorarlo, en general, ¿cómo os posicionáis? Yo, reconociendo las carencias y cosas que habéis dicho, a mí aún así me sigue gustando mucho la obra, porque ya a título personal la disfruto y de hecho lo que digo, que en la relectura me ha gustado más y esas cosas que antes te podían desorientar porque no sabías dónde iban, como ya sabes dónde van, pues te da pie a poderla entrar un poquito más en harina y analizarla un poco más en detalle. Yo me mantengo en mi postura de positiva. ¿Los demás os queréis mojar? Pero evidentemente... ¿Le pones número? Dale. ¿O no le pones número? ¿Queréis que le pongamos número o qué? Si queréis le ponemos número. Un número de estrellas, te dijiste 5 estrellas, digo, no sé cuál es el estándar. Aquí no tenemos los tutanitos como nuestros amigos. En Wacom están las 5 estrellas el máximo, ¿no? Yo sí, yo le mantengo las 5 estrellas. Quiero decir, no, para mí no es que una 5 estrellas no tenga defectos. Para mí el 5 estrellas tiene que sí que genere cosas en mí especiales, que me apetezca leerlo. Y a mí sí, si me dices dentro de un tiempo que me la vuelvo a leer, la cojo con ganas, que no tengo problema, yo me mantengo. Venga, Víctor. A ver, yo 5 estrellas no le doy.
yo creo que hay veces que sí tenemos aquí obras que yo digo, bueno, esta para cualquiera no es. No es porque es lenta, hay gente que se hubiese perdido al principio y lo hubiera abandonado, que también ha sido un ejercicio nuestro de, bueno, lo primero de que estaba metido en el tomo y lo segundo de fe, porque si esto llega a estar en tomos parcelizados y tú te lees el primero, yo no sé si sigues con el segundo, en función de las páginas que te hubiesen metido, ¿no? Porque es verdad que está un poquito fuera de contexto. Y después eso, pues al ser tan lenta y tal, yo sí que considero que es bueno, le podía dar un 3,5 4, pero no me parece una obra espectacular de la Liga de Justicia o de DC en general, y he leído cosas mejores, así que si tuviese que recomendar algo de la Liga de Justicia, no sería el primero al que acudiría. Es que a mí, de hecho, no me gusta que el título sea JLA La Nueva Frontera, porque JLA aparece en la última página. Y eso, sí, no es un spoiler. Eso no es un spoiler, que no es. Es una advertencia para los que se acerquen a la obra. No es una obra de la Liga de la Justicia. Yo creo que hay que quedarlo claro. Di, Sergio. Yo iba a decir exactamente eso. Es decir, luego si queréis, en la zona con spoilers, hablamos un poco del título, que además el título es que es un título, tanto el título como la portada no deja de ser un poco, no sé si la palabra es ambiguo, quiero decir, no sé otras portadas que ha habido, pero seguramente los personajes más importantes en esta novela, en la gráfica, en este cómic, no sé si salen en la portada. Entonces, claro, tú estás enviando un mensaje contradictorio con esto de JLA y con los personajes que salen, porque claro, uno empieza a leerlo y aunque no lo has leído, quizás lo has ojeado, y empiezas a leer y empiezas a ver, pues eso, cómic bélico, cómic pulp, y digamos que te trastoca un poco, no sé, no... A mí, yo estoy un poco como con Manuel, a mí me ha gustado mucho, me gustaría, físicamente yo la he cogido de una biblioteca, no lo tengo, pero yo me lo apunto por un día tenerlo, porque es el clásico cómic que podrías releer y que en tu digamos, estantería, bueno, como que apetece tanto revisitar. Es decir, yo creo que todo lo que es el arte es muy interesante y sobre todo eso, como que de repente le puedes sacar miga a varias lecturas. A mí me ha gustado, y sobre todo yo la imagen que más me venía a la cabeza es como un puzzle de muchas piezas. Tú te pones a montarlo y seguramente cuando tú vas por una de las esquinas tú no estás viendo la imagen total y tú vas viendo cómo va discurriendo pues la vida de unos años de Hal Jordan y la vida de otros personajes y es más, si tú lo conoces más o menos, seguramente todo te resulta familiar, pero en mi caso no conocía tanto de esta parte de la vida anterior de Green Lantern o de Detective Marciano o de otros personajes, como que te está enseñando su discurrir por qué le ha llevado a ser ese personaje o esa motivación. Y entonces a mí es lo que más interesante me pareció de la obra. El tema de la lucha o de la violencia necesaria para los cómics de superhéroes para mí es más accesorio. Yo, al final, cuando tú el puzzle lo has acabado, de repente ves la maravilla de la imagen, ¿no? Y entonces es lo que yo valoro. Evidentemente el ritmo, pues supongo que hay cómics que son más dinámicos y este es un poco más así, más pues que tú ves, ¿no? Vas viendo la vida de los personajes, cómo se cruzan y hay referencias que pillas y otras que no. A mí me ha gustado mucho, yo le pondría también 5 estrellas, evidentemente. Es que a mí me cuesta mucho el pensar esto de cómo debería ser diferente o cómo debería ser mejor. Yo lo valoro como lo que es y la sensación para mí es muy buena. Voy a añadir una cosa, a raíz de lo que has comentado. Por lo menos para mi gusto. Es un cómic que precisamente yo le valoro positivamente, que aunque pueda ser confuso y tal, pero a mí se me quedan después determinados diálogos o viñetas, se me van a quedar para el recuerdo. De hecho, no en todos los programas llevo para la zona con spoiler, de muchos destacaditos de cosas que se van a quedar para el recuerdo para mí, de una conversación, una escena, y eso para mí lo hace ser una obra grande. Porque yo voy a recordar eso en el futuro, si no sería algo de lo que se queda en la estantería y demás. Por cierto, a raíz de otra cosa que ha dicho Sergio, me interesa saber de Víctor y de Pablo
porque de Detective Marciano habéis conocido el origen, entiendo, la primera vez en este cómic. Pero de Green Lantern habíamos visto ya un cómic específico, le hicimos un programa que era Green Lantern Origen, de Geoff Jones. Me gustaría saber cuál de los dos enfoques os ha gustado más como origen del personaje, porque este cómic también es un cómic de origen de Green Lantern. A mí siendo quizás no tan específico de origen, me ha parecido casi el origen más bien explicado y más desarrollado, porque quizás se pega tarda más en entrar en acción como no le pasa al otro. Entonces, yo me quedaría con este. Y por último, antes de cerrar esta zona sin spoiler por mi parte, entre el Detective Marciano y Martillo Negro, yo estaba en Black Hammer a muerte. O sea, me ha recordado muchísimo. Claro que tú has hecho el camino al revés. Es que Black Hammer lo que hace es traerte esto. Claro, es que es así. Pues yo estaba a muerte metido. ¿Eh? Me ha encantado por eso, la verdad. Una referencia que me ha gustado mucho. Bien. Y además sucede que el arte, sin ser igual, se parece. Sí. ¿no? Black Hammer también tiene ese toque cartoon un poquito más sucio, un poquito más tal, pero sí, también lo tiene. Pero que efectivamente Barbalien es el Detective Marciano. Creo que ya lo dijimos cuando hicimos el podcast de Black Hammer, ¿no? Sandra, ¿tu valoración global? A ver, me gustaría separar dos aspectos. Uno es cómo es la obra de calidad y otro es lo que me ha gustado. Porque, por ejemplo, hay cómics Watchmen. Nadie va a dudar de que Watchmen es una de las grandes obras, si no decir la más influyente, que ha habido en el mundo del cómic. Pero a mí Watchmen no me gusta nada. Y con este cómic me pasa algo parecido. Yo en base a la calidad le pongo 4 estrellas o 4,5. Pero yo en esta segunda lectura no lo he disfrutado y le tengo que dar 1,5, 2. Y es que eso es así. Hay veces que sabes que estás leyendo algo muy bien hecho, que es muy bueno. Cuando todo el mundo dice que es una obra maestra, es por algo, pero que en ese momento, ya sea por las circunstancias del día, lo que vas buscando en ese momento o lo que sea, no te termina de convencer ni entusiasmar. Y a mí eso es lo que me ha pasado con esta lectura. No quiero decir ahora en el podcast que quede, dice que La Nueva Frontera es una mierda de obra, cosa así. No, es muy buena, pero a mí no me ha llegado a emocionar. Así que calidad 4,5, gustos 1,5. Te voy a acompañar en ese viaje y me voy a mojar y voy a decir que, por ejemplo, yo no podría decir que El Regreso del Caballero Oscuro no es una obra muy influyente y capital en el cómic. Y a mí no me gusta nada. Entonces te acompaño en eso, que una cosa es decir, saber reconocer el valor y la calidad de una obra y otra cosa es tu gusto personal. Pues nada, si no te ha gustado, estupendo, pero eso no quiere decir que no reconozcamos la obra que es, ¿no? Así que te acompaño en ese viaje. Yo creo que está bien y es necesario que, quizá nosotros no somos un medio de comunicación influyente, ¿no? Pero que al final se separe la gente del gafapasteo, porque al final hay gente que creo que se acerca a ciertas obras espectaculares y al no gustarle quedan excluidas en el sentido de, bueno, si no te gusta esto es que no te gusta el género, ¿no? Y eso pasa en la música, en el cine, pasa en todo, ¿no? Y al final hay, dentro de un mundo como es el cómic, creo que hay obras para todos, y en la música, y en el cine, y en el arte, y en todos los aspectos. Y al final hay mucho gafapasteo de, no, es que te tienes que leer esta obra de arte, es que no has sabido apreciar, es que no sé cuánto. Bueno, pues si a Pablo no le gusta la pelea y a mí me gusta, notas ahí dándose guantazos entre 50 páginas y me voy a mi casa tan a gusto, pues creo que las dos opciones son igual de válidas y ni Pablo tiene un criterio mejor que el mío, ni yo mejor que Pablo. Correcto. Exacto. Y me ha hecho recordar una cosa que me hace mucha gracia con recientes estrenos que ha habido en redes sociales. Por ejemplo, me hacía gracia a gente que decía a lo mejor de Spider-Man, ¿no? La última. Y decía, es que todavía no sé si me gusta. Entonces yo decía, es que no te gusta. Si tú dices todavía no sé qué te gusta, es que tú no quieres quedar mal o fuera excluido, como dice Víctor, de decir no me gusta, entonces estás todavía buscando en tu cabeza algo para poder decir que te gusta. Y hay que ser un poco más valiente. ¿Y te ha gustado o no te ha gustado? Independientemente de lo que diga el resto del mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que Víctor está en la razón. Y yo creo que está bien que advirtamos eso, ¿no? Oye, que esto es una magnífica obra, pero ahora, por ejemplo, aquí hay una opinión bastante coral y decir, mira, no creemos que es una obra para todo el mundo, lo ha dicho Víctor. Yo he dicho, esto no es una obra de la Liga de la Justicia. Sergio lo ha dicho, la portada engaña, y yo creo que eso
en esta zona sin spoiler, creo que debería de ser de agradecer para nuestros oyentes que no conozcan la obra y que tengan un criterio bastante más justo, me parece, para decidir si quieren acercarse o no. Y sobre todo, cuando estamos hablando de los precios que tienen, hacer una inversión como esta, ¿no? Que ojo, cuidado, ¿no? Es que para mí, Manuel, no es una obra, por ejemplo, no es una obra de llevo todo el día trabajando y voy a desconectar por la noche una hora. No. Es una obra de sentarte después de comer y pegarte 2 o 3 horas a todo lo que te da tu cabeza, porque te exige, ¿no? No es una obra de pasar páginas, la cierro y en el momento que la cierro se me ha olvidado y simplemente he estado una hora evadido, ¿no? Entonces, al final, como influyen tantas cosas, el momento en el que tú te acerques, las ganas que tengas de destrozarte el cerebro o simplemente ver, consumir telebasura o lo que sea. Influyen tantas cosas que yo creo que... yo te invito, Víctor, en el futuro, dentro de 2 años así, que te la vuelvas a leer. Yo creo que te va todavía a gustar más, porque es que a mí muchas de las cosas que estoy diciendo me pasaron. A mí mi primera lectura fue más lenta. Me acuerdo que estuvo bastante más tiempo en la mesita. Lo cogía, lo soltaba, me costaba reconectar, y esta vez me lo he leído más de corrido. Aunque a Sandra no le ha hecho ese efecto, pero creo que a muchos sí la relectura le hará que le gane la obra. También quiero aclarar. A mí, por ejemplo, disculpa Sandra, con el tomo enorme que leímos de Estela Plateada. Lo leímos en agosto, yo no tenía nada que hacer y yo estaba tranquilamente, ¿vale? Ahora yo creo que yo me lo leo en un momento de vida pues yo sé, en un día laboral por la noche, digo, estoy aquí pasando páginas, aquí no pasa absolutamente nada, están aquí visitando planetas, todo lo que da, y esto es perder el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que al final influye mucho también el momento en el que lo vayas a ver, y esta es una obra, pues yo creo que dentro de todas las cosas que hemos dicho, también hay que decir que es densa, tío, que te tienes que poner y tienes que estudiar el cerebro, porque hay muchas caras que lo hemos hablado antes, dibujos parecidos, empieza y tarda en arrancar y tal, y creo que eso es importante a la hora de destacarlo. Yo lo que quiero decir es que me encantáis como equipo para este programa, porque me encanta que tengamos esta diversidad de esos matices, no que estemos aquí todos, como dice, con el gafapastismo y a lo que haya que decir para quedar bien, y aquí hay opiniones para todos los gustos, matices, y eso me encanta. Ole nuestro programa. A mí me sucede justamente una cosa curiosa, que según lo que decía Víctor, es que yo lo he leído así, es decir, yo lo he leído a raticos porque sucede que aunque son 6 tomos, 6 números, hay como capítulos muy pequeños, y entonces yo justamente, evidentemente, quitándole las conexiones o los personajes o todo esto, yo lo he leído así, es decir, en ratos que tenía un momento y me leía, pues yo qué sé, no sé cuántos hay capítulos que duran pocas páginas, y justamente, además es que de un capítulo a otro un momento pegan saltos, y yo justamente la he disfrutado así, leyéndola a ratitos y sin darle mucha... Es decir, por la noche, un capítulo cada día y cosas así. Lo que demuestra que cada uno de las personas somos diferentes, y aquí intentamos tener una opinión bastante coral, que todo el mundo que nos oiga pueda sentirse más o menos identificado con uno de nosotros. Fantástico. Oye, Sergio, ¿y no perdías el hilo? Porque a mí me pasaba que necesitaba a veces incluso volver un poquito atrás y tirar un poquito para adelante, porque yo no hubiese sido capaz de leer un tomito de lo que tiene. Yo necesitaba leer más desarrollado porque me perdía un poco. Claro, bueno, es que yo es la segunda vez, entonces igual, claro. ¿Sabes? Igual realmente... Claro. Bueno, yo creo que también depende cómo la quieras valorar. Igual, ¿no? Lo ojeas, ¿no? No hace falta que lo lees, lo ojeas, o más o menos tienes claro de dónde vienen los personajes, ¿sabes? Yo no he tenido la sensación de perderme. Creo que la primera vez sí que me pasó, que algunos personajes, ¿no? Ya los confundes porque además se van de un lado a otro y tienen nombres parecidos, y sí, puede ser que la primera vez me pasara. A mí sí me ha pasado eso, y bueno, ya cierro yo con mi opinión, ¿no? Estoy con Sandra y en general con la forma de hacer opinión, ¿no? Aquí estamos en un mundo en el que todo tiene que ser bueno o malo. En el momento en el que es bueno estás en sintonía con la sociedad, y cuando es malo pues ya tu opinión no cuenta porque eres malvado, ¿no? Y así lo tenemos en todo, ¿no? Desde la política a cualquier cosa, ¿no? Cuando una película nos dice esto le han dado un premio en el festival no voy a decir de los mainstream, ¿no? Cualquiera de estos chiquititos, y entonces te la pones a ver si descubres la joya perdida. No, vamos a ver, hay gente que tiene un gusto muy determinado
Y esto es como quien le gusta el café y sabe distinguir los distintos aromas o el vino y tal, y hay quien es binario y dice me gusta, no me gusta, punto, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer opinión en ese sentido. Yo no tengo ningún reparo en decir que no me ha gustado. Lo que no significa que en una segunda lectura yo le pueda coger nota o dentro de 5 años, pues si tengo más información, pues pueda gustarme más, ¿no? Entonces, yo por ejemplo la historia de Green Lantern me gustó más la que leímos en su momento. Este sí es digamos, un punto de partida muy simple, ¿no? Lo pone ahí encima y ya está. Pero la obra de Green Lantern, pues oye, era mucho más completa en la información, te ponía en contexto más, que es lo que pasa, tú ahora ves lo de la luz amarilla y tú dices, por primera vez, y te quedas pescando, ¿no? Y supongo que eso lo he leído teniendo conocimiento, yo creo, bastante profundo comparado con el resto de cosas del personaje, y sí he sido capaz de engancharlo en condiciones dentro de la historia. Pero si no hubiera tenido eso, yo creo que me hubiera pasado lo mismo que me ha pasado con otros puntos de la historia, ¿no? Que lo lees y te dices, vale, bien, yo creo que me estoy perdiendo algo, ¿no? Y entonces no lo terminas de apreciar. Por eso seguramente no sea una obra de introducción que se puede leer sola. Sí, que no vas a coger todas las notas, seguramente, como con tantas cosas que hacen referencia a otros puntos externos, ¿no? Así que yo ahí... De todas maneras, dentro de nuestro proyecto Vuelo 616, yo sí creo que era una obra que te iba a dar bastante lore y que te va a servir para ahora poder disfrutar de otras obras que podamos sacar a continuación. Por ejemplo, a mí se me ocurre, tenía muchas ganas de traer obras de la JSA, de los héroes de la Edad de Oro, que tú has visto ahí a Wildcat pegándose de puñetazo con Mohamed Ali y ya no sabes nada más de él, ¿no? Pero claro. Rescatar ahora, tú seguramente entrarás ahora mejor a una obra de la JSA que podamos sugerir, porque ya por lo menos te suenan algunos personajes, algunos nombres. Yo he terminado y no se me ha respondido a la pregunta de cuál es la diferencia entre el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, ¿no? Claro. ¿Qué narices la JLA? ¿Quiénes son las JLA? Bueno, ¿cuál es toda esa vertiente, variante, ¿no? de conjuntos de superhéroes de este universo DC, ¿no? Así que sí, que me la han colado con el título también. Bueno, pues vamos a la zona con spoiler e intentamos contestar algunas de esas preguntas y destacamos algunos momentos cada uno que nos hayan gustado y vamos cerrando. Pero antes, como sabemos que esa zona está bien separada del resto del universo, ¿no? Y para quien no quiera escucharnos, digamos, los spoilers, pues tenemos que decir cuál va a ser la siguiente obra dentro de nuestro viaje de descubrimiento del cómic. Bueno, pues en este caso vamos a recoger el guante, un guante que nos lanzaron a la cara recientemente en el programa de Black Sat, nuestro amigo JL de Banana Comics, que como estuvimos hablando en ese programa es un amante de Corto Maltés, que es un clásico del cómic europeo, y bueno, nos pusimos en sus manos para que nos hiciera una masterclass en uno de nuestros programas, que él coja la batuta, que nos recomienda una serie de obras y que nosotros la leamos en este club de lectura y la analicemos con él, ¿no? Entonces podemos anunciar efectivamente que nuestro siguiente programa va a contar con la intervención de JL de Banana Comic y vamos a reseñar una selección de 3 obras que nos ha elegido él, que él cree que nos van a dar una visión bastante amplia y justa de lo que es el personaje. Y son las 3 obras siguientes: La Casa Dorada de Samarcanda, Fábulas de Venecia y Las Célticas. Ya digo, yo aquí voy totalmente virgen. Tengo también ganas de incluir esas obras en mi colección personal y hacer ese huequito en la estantería de Corto Maltés y a disfrutar del programa que nos brinde JL y de esas obras que hombre, es lo que estamos hablando, ¿no? Nadie discute de la calidad de esas obras porque son un personaje pues con mucha trayectoria y seguro que ahí hay calidad. Y ya veremos después los gustos personales de cada uno de nosotros. Eso es.
con ganas de pillarlo. Y nada, y de descubrir ese personaje que tanto hype nos han creado, ¿no? Eso es. Bien, bueno, pues quien quiera dejarnos aquí y encontrarnos más adelante, o incluso compartir con nosotros las opiniones y demás, pues bueno, bien, sabéis que las dos principales formas de contacto son a través de iVoox con un comentario directamente en el programa, o escribiéndonos en Twitter en la cuenta de Vuelo 616. También podéis encontrarnos en vuelo616@tecnologería.com si queréis decirnos algo más privado, aunque también lo podéis hacer por privado en Twitter. Y nada más. Bueno, y por supuesto en tecnologería.com, que es donde tenéis la web con todos los enlaces a todas las lecturas que vamos a tener entre manos y demás, ¿no? Así que nada más, con eso nos despedimos de nuestros oyentes y nos pasamos a la sección con spoilers. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Bien, zona ya con spoilers, sin ataduras, libres de todo. Los que tienen prisa. Eso es, que los que se tengan que ir, si quieren decir algo que no se puedan morder la lengua, que lo digan ahora y que se marchen. Por orden, soltáis lo vuestro, cogéis paracaídas y saltáis. Venga. Venga, Víctor. Bueno, Víctor, Sandra, venga. yo es que en 2 minutos me tengo que ir, así que opinión rápida. Es cierto lo que decís con lo de la portada, es un engaño porque esto es más un cómic del universo pulp de DC que de la Liga de la Justicia en general. No me ha gustado nada el tratamiento que hacen de Superman, porque aquí parece que es tonto y que no se entera de nada. Detective Marciano me ha ganado porque aquí demuestra ser un personajazo y que pese a ser un alienígena tiene muchísima humanidad, más que otras personas, y Green Lantern para mí es el gran protagonista de la obra y se demuestra que Darwyn Cooke le tenía muchísimo cariño. Un aspecto negativo es que me esperaba que desarrollara más a Catwoman, viendo su pasado con el personaje, y que aquí básicamente aparece en 2 viñetas, dice una frase y ya está. Me hubiera gustado más sobre Catwoman. Y poco más que decir, así que nada, me despido, muchísimas gracias por este momento y cuando lo subáis a iVoox lo escucho todo lo que digáis después. Hasta ahora. Sandra, gracias. Venga, hasta luego. Víctor. Bueno, pues voy a decir lo mío yo, ¿no? A ver, yo quiero destacar sobre todo las cosas, el papel de Wonder Woman. La verdad es que la actitud que tiene este personaje desde la primera viñeta que aparece con las indígenas, y es que además, por gustos personales, a mí las mujeres empoderadas y con esa actitud tan fuerte me llaman mucho la atención. Y la verdad es que yo cada vez que leía Wonder Woman me enamoraba del personaje. O sea, me ha encantado la interpretación que le han dado. Un comentario a eso que has dicho, porque como te vas ahí, que cuando se prepara la película de La Nueva Frontera, Darwyn Cooke está como consultor, ¿no? Y resulta que argumentan los directivos, los creadores, la productora, quien sea, que por motivos de metraje le habían quitado totalmente la importancia a Wonder Woman y a Lois Lane. Y él dijo que es un sacrilegio, que eran alma fundamental de esta obra y obliga a que vuelvan a recuperar minutos de metraje en la... O sea, que lo que tú percibes es decisión del autor y efectivamente quiere darle un poder a los personajes femeninos por encima del habitual. A mí me parece espectacular. Me parece espectacular. De hecho, si hubiese algún tipo, era una de las preguntas que tenía de leer algo de Wonder Woman, me imagino que no habrá seguido ninguna estela de forma individual, pero me ha encantado. Es que desgraciadamente Darwyn Cooke fallece con 50 y tantos años y ya no está con nosotros. Entonces, bueno, si te gusta el tratamiento femenino, lo que ha dicho Sandra con su Catwoman, que además está en el guión acompañado de Brubaker, que también lo hemos tratado ya aquí, que es calidad, y eso sabes que sale este año, reeditado, o sea que ahí yo te diría que te metieras. Pues estaré atento. Además, hasta la historia añadida que hay luego en los extras me ha gustado mucho. Y después también en los extras hay unas portadas alternativas y hay
hay una portada que es La Nueva Frontera 2. Entonces no sé si era uno de los pequeños tomos que hemos hablado antes o hay otra obra completa aparte, ¿lo sabéis? No, es por eso, que se dividieron en dos tomitos en su momento. Como Vale, también ha pues, ocurrido en la de Salva, que estaban 2 tomos. pues bueno, luego el tema del registro a los superhumanos me ha recordado mucho a Civil War, como pues otra forma. El tema de los inicios, de todo un poco a Marvels. Entonces por ahí había como dos. Como Totalmente. que la verdad es que al final yo me considero novato en general, a la vida en general, y cuando veo que pide referencia, habla a Hammer, otra a Marvels, otra a Civil War, pues la verdad es que me vengo arribísima, ¿no? Y en ese sentido, como además son todas obras que hemos traído aquí al podcast, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y es lo positivo que tengo que destacar. Lo negativo ya lo he dicho antes, la zona así después, ¿no? Que al final está de arrancar y que no es para mí, para todo el mundo. ¿Te apetecería, te doy la pregunta y lanza, ¿te apetecería que trajéramos un día una obra de la JSA, de los personajes de la Edad de Oro? ¿Te ha llamado la atención ese mundillo? Sí, yo no tengo... Sí, la verdad es que sí, que por mí para adelante. De cuando reseñemos el manga este que tenemos tantas ganas todos de hablar, pues podemos hacerlo. Anda que te ibas a morder la lengua, te iba a envenenar. Bueno, pues nada, chicos, un abrazo y un abrazo a Sergio, gran fichaje. Nos vemos. Chao. Bueno, nos quedamos nosotros 3. No sé, yo tengo aquí, como digo, un picoteíto. No sé si queréis, Vale. os comento algunos comentarios, si os queréis sumar y si yo no digo cosas que ustedes queréis decir, pues comentáis. Me gusta, lo ha comentado Sergio Víctor, la escena de enfrentamiento entre Wonder Woman y Superman en Indochina. Me parece muy chula. Es verdad que sale perdiendo el personaje de Superman por parte del autor, pero me gusta que plantee esa situación. Después también está el tema del enfrentamiento de Batman con Superman, que si no fuera por el extra fundamental no sé, Pablo, si tú has llegado a ver ese en el que se desarrolla la pelea, porque en la obra principal hacen después un comentario de que fue un fraude, pero no cuentan más. Pero está también muy bien incluso la presencia de Wonder Woman en ese complemento que hace ahí, también como la presentación de la Trinidad, que también es un concepto muy importante en DC, me pareció también muy, muy reseñable. Me gusta mucho la transición de Batman, del personaje de la Golden Age, el tema de lo del miedo, de generar miedo, y cómo él mismo se genera rechazo cuando ve la reacción del niño hacia su imagen, de que el niño le tiene miedo, y él hace esa evolución, y lo vemos a mitad del cómic cuando ya está con Robin y cambia su traje. Me gusta mucho ese viaje. Quiero decir, es que como es una obra que decíamos que son como diferentes ríos, algunos llegan al río de la batalla final y otros son cosas que se quedan por ahí, que son las que más me gustan. Por ejemplo, el viaje de transición de Batman me gusta mucho en esta obra con lo poquito que muestra, pero se nota que Darwin Cook maneja bien a Batman y fue su primer personaje con la obra esta de Ego. Me gusta un poquito la Macedonia de personajes en la velada de boxeo y en la fiesta. Los que no tengan tanta referencia como la ha pasado visto, por lo menos lo sufren más, pero los que sí disfrutamos de identificar a todos, pues yo creo que está divertido el juego. Simplemente es gag humorístico. Me hace gracia que está Sinatra cantando, pero no lo nombran, y hay un personaje que se refiere a él como Batracio sin talento, y eso me dice mucha gracia. Me gusta también, vemos también la evolución del personaje de Flash en 2 motivos importantes. Primero, que no controla los poderes, y cuando iba a atravesar esa ventana con la vibración y no la atraviesa, no la atraviesa, me refiero, no la atraviesa molecularmente y la atraviesa por derecho y la rompe. Y como también aquí Darwin Cook hace una cosa muy chula en el tema de la mujer, que es que no tiene sentido en los cómics clásicos que Flash, que es bastante tontorrón, le oculte a su mujer Iris West, que es una investigadora, que él es Flash y que Iris no se dé cuenta. Y me gusta como en este cómic le dice Iris: chaval, cuando tú vas, yo vengo de allí. Yo ya sé que tú eres Flash. Si has metido el disfraz en la lavadora. Ese detalle me gustó también, me gustó mucho. El tema del racismo, es verdad, Pablo, que está como metido con calzador, pero hay una viñeta en la que hacen una referencia a cómo puede estar
Estados Unidos luchando contra un enemigo exterior que es el comunismo y no darse cuenta de la lacra que tiene internamente con el racismo. Y ese detalle me parece bastante guapo. Ese mensaje me parece que ya por lo menos da sentido a las menciones del racismo. Me gustan los claroscuros de Flash y de Faraday, que parecen dos personajes bastante odiables y después ambos muestran la cara positiva en ambos casos. Me gusta también cuando creo que Flash va a morir y comenta lo de que se dice que todo el mundo debe pasar la vida por delante y él ve pasar la vida que no ha tenido. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho ese enfoque. Son dos páginas que también hacen un ejercicio magistral de cómo incluso manteniendo la posición de los protagonistas, de él y la chica, de la piloto, y cómo hacen primero en una playa, después tal. Y me parece también un ejercicio magistral de diseño. Me gusta esa relación de Batman y Superman, otra frase que destaco, cuando dicen, ya llegamos al acuerdo, tú actúas desde fuera, yo actúo desde dentro. Y eso también es todo muy chulo, que está Superman dentro del sistema y Batman fuera del sistema, pero ambos luchando por el bien, ¿no? También me gusta otra frase de Green Lantern cuando habla de todos sus problemas. A mí me gustó también mucho ese tratamiento, que eso no está en la obra de Jones, de cómo una persona que no quiere matar se ve obligada a matar, pero no mata por placer, sino por supervivencia. Y después cuando él hace una reflexión hacia su valentía y le dicen, pero si tú no eras un personaje valiente o algo así, y dice, es que las motivaciones que había en Corea no eran las que hicieran que mereciese la pena matar a nadie. En cambio ahora sí merece la pena ser valiente, hasta es algo que nos une a todos y que es una amenaza global. También me gustaría destacar una cosa que comentan en los extras y que es cierto, que ciertos interludios que hacen como con referencias a medios de comunicación, incluso en eso hay un detalle del paso del tiempo, porque primero se tira de la prensa, como con recortes de prensa, después se tira de informativos de televisión, y hay esa evolución también de los propios años 40 y 50. Y me gusta, vuelvo otra vez al personaje de Flash y su viaje hacia ser un personaje importante en DC. Él mismo comenta que está harto de ser el superhéroe que va atacando a los atracadores de banco, y cuando él se echa por delante la labor de resolver esto, como tantas veces ha ocurrido en el universo DC, en tantísimos eventos en el que al final Flash es figura capital. Y bueno, estos son los detalles que os comento que para mí hacen que la obra sea tan rica. Sabéis que yo soy bastante ñoño, como me dice Víctor, pero son estas pequeñas pildoritas, estos pequeños flashes los que me hacen al final disfrutar de una obra, y no todas las obras tienen estos detalles, y por tanto para mí colocan a la obra en el punto que la coloca. Eso es lo que yo quería comentar aquí en la zona con spoiler. Os dejo a vosotros. He hecho un buen repasito, Manuel. Venga, Sergio, tú que tienes más experiencia, a ver si con eso percibo yo también más cositas. ¿Alguna cosa de la que he dicho, Pablo, te ha hecho valorar algo que no habías visto? ¿O que sí, ¿no? En tus palabras? Evidentemente, ¿no? Son cosas que además vas enlazando y había cosas que sospechas, otras que sí que ves y otras que no tienes ni idea, ¿no? Así que, que es evidente que todavía somos novatos. Dale, Sergio. Si tuviera que explicarle a alguien, igual no sé si es con o sin spoiler, de qué va. Con spoiler, puedes decir lo que quieras. Sí, pero digamos, le tuvieras que darle una opinión, o no, un argumento sobre esta obra a alguien que no sabe sobre cómics, igual yo le explicaría que es como la transición entre la Edad de Oro y la Edad de Plata, y los personajes que habían allí, ¿no? Es decir, hubo una época en los cómics en los que el cómic de superhéroes lo inundó todo, ¿no? Que es cuando crearon Superman, Batman, Wonder Woman. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a ponerse otros cómics de moda, y los cómics de superhéroes dejaron de ser capitales, y solo sobrevivieron 3, que son Batman, Superman y Wonder Woman, y aparecieron otros, que son los que hacen esa transición, y luego se volvieron a poner de moda en la Edad de Plata, que entonces de repente aparecen pues lo que hablaban aquí, la JLA, ¿no? Aparece el nuevo Flash, el nuevo Hal Jordan, sería el nuevo Linterna Verde, y otros personajes. Entonces
esa transición es la que tú vives aquí, ¿no? Uno tiene la tendencia a pensar que los cómics de DC al final todo lo van a acabar resolviendo pues entre Batman, Superman y Wonder Woman, y justamente en este cómic es como que ellos son importantes, pero es como que se echan a un lado y son otros los que lo resuelven, ¿no? Entonces a mí de lo que más me ha gustado es conocer un poco a la vida anterior de Hal Jordan, al personaje del detective marciano que hablabais antes de Black Hammer. A mí Black Hammer es un cómic que adoro, digamos de lo último que ha salido en los últimos años es lo que más me gusta, y realmente ver las conexiones entre Barbarian y el detective marciano, o incluso Adam Strange, que no sale mucho, pero que también es importante en Black Hammer con el Coronel Ware. Bueno, yo acabé este cómic diciendo, dame el Adam Strange de Tom King, porque quiero saber más de este personaje. Es decir, no ha salido aún en tomo, acaba de salir en grapa, ha acabado la grapa, y estoy deseando poder leerlo, buscarlo. Es decir, que te abre mundos. Estoy esperándolo también. Yo estoy esperando que salga el tomito. Te da conexiones, o incluso también, digamos que los personajes, digamos, si cogerías protagonistas, para mí son Green Lantern, Flash y el detective marciano, por encima de los otros tres, que serían lo que uno esperaba que fuera a suceder. El personaje, por ejemplo, veo que el malo ni siquiera tiene una motivación, una personalidad, ¿no? En realidad, para mí el malo es como un ente y esto es un tema que quería comentar. Me parece curioso que Darwyn Cooke sea un autor que no era americano, que es canadiense, porque me parece que es un cómic muy americano, muy hablando de lo que es, en realidad, en el tiempo históricamente, es en el tiempo en el que Eisenhower era el presidente americano y de repente gana Kennedy. Entonces, el título de La Nueva Frontera, que yo pensaba, ¿por qué se llama La Nueva Frontera? Y lo busqué. La Nueva Frontera era el nombre que le dieron a un discurso sobre política interna de Kennedy. Y de repente, y al final hay un momento donde está Superman con el detective marciano y se ponen a hablar, ¿no? Y me parece que en realidad un poco es el meollo de la cuestión. Parece como que hay dos Américas que están enfrentadas y que por encima de esas dos Américas hay un sentimiento americano, y entonces en algún momento Superman hace un discurso de intentar decirles, hey, ¿por qué estáis enfrentándoos? Uniros por un bien común, que igual ese bien común a veces sucede que es una guerra contra alguien de fuera. Es decir, si no tengo nadie contra quien luchar, me peleo entre mis bandos, ¿no? La guerra civil americana y tampoco tan americana, la guerra civil española, que es decir, me da la sensación que es un discurso, hay un mensaje por dentro que es bastante actual, ¿no? En un Estados Unidos que está también un poco roto con el tema de Trump y todo esto, y en una España que también está un poco rota con el tema de que hay dos bandos y los vencedores y los vencidos. Me da la sensación que es un discurso muy interesante, y me parece curioso que el discurso lo haga alguien que no es americano, porque justamente en algún momento a mí me provocó cierto rechazo el discurso de Superman, y luego releyéndolo entendí que realmente quizás es lo más interesante al menos para mí, lo más interesante del cómic, que realmente te está enseñando, porque además es que en aquella época de Eisenhower es cuando sucede el senador McCarthy, el Comics Code, ¿no? En realidad el Comics Code viene de aquella época, o McCarthy y la guerra de brujas, y decidir, ¿no? Lo dejan un poco por encima, como que parece que los héroes aquellos podían tener una ideología más de izquierdas, ¿no? Y de repente es como que los apartan, ¿no? Los ejemplifica el autor apartando Wonder Woman. Eso está en el propio cómic. Es que la apartan porque su discurso y su propia imagen da sensaciones de izquierda. Yo es verdad que tú dices que es verdad que tiene un toque americano, pero creo que es una capa que hay que saber quitar. Efectivamente, a mí el discurso de Superman no me parece americano, me parece un discurso muy extrapolable a cualquiera,
Pero, y lo de la capita americana que tiene el cómic es que es justa, porque todos estos personajes nacen en América. Y está hablándose de la etapa de la edad de oro y la edad de plata en el cómic americano. Y entonces me parece que es verdad que en otros cómics de Marvel como que se intenta hacer más universal, y aquí es más americano, pero es que está hablando de la realidad de ese momento y me parece que es justo. Lo que pasa es que no hay que caer en ese error, como se cae algunas veces de tachar a Capitán América, ¿no? De personajes yankee, patriota, etcétera, ¿no? Y hay que saber quitar un poquito eso de encima y darte cuenta, como tú mismo has dicho, de que el discurso de Superman es un discurso que tiene mucho valor y que poco tiene que ver con el americanismo. A mí me gustó mucho ese Es más, momento. es que el monstruo del final, ¿no? La isla dinosaurio, ¿no? Y el centro, todo esto, al final no deja de ser una bola de mierda que se va haciendo cada vez más gorda por culpa del ser humano. Es una metáfora. Claro. El propio autor en los extras dice que lo que tenía claro es que no quería que el gran enemigo final fuera algo que venía desde fuera, del espacio. Quería que fuera algo de dentro, claro, de la Tierra. Pues lo que está hablando es, el gran mensaje es ese, no es lo de somos republicanos, somos conservadores, pero nos tenemos que unir todos por un futuro mejor. Es que para mí el mensaje de todo, incluso de donde viene la parte del racismo, es el mundo está, o en general estamos muertos por dentro, ¿no? Y eso, lo que tienes al final es el propio sistema que se revela contra esa podredumbre, ¿no? Y al final tiene que luchar precisamente pues gente que no está contribuyendo necesariamente a esa podredumbre, ¿no? Sino que está luchando contra ella y que se encuentra la política en un momento con la caza de brujas y con el comunismo es el enemigo, ¿no? Con toda esa pátina que esconde la mierda detrás de la política, ¿no? Y es que la obra cada vez me gusta más lo hablamos, más me gusta. Fíjate tú el detalle como el detective marciano, ante esa imagen que está queriendo darle el autor de que King Faraday es un tío repulsivo y demás, y dice el detective marciano, no, es que estoy viendo tu interior, y es que a pesar de esta capa, tú eres un hombre de bien, estás queriendo hacer el bien, pero por tu camino. Y eso nos une, porque ambos somos figuras que queremos ir a hacer el bien, pero tenemos diferentes maneras de ver cuál es el camino hacia ese bien, pero buscamos el bien. Entonces, me parece magnífico esa labor que está haciendo ahí el autor. Y hablando de la podredumbre y el asco, una escena muy reseñable, porque el autor se esmeró en que fuera bastante repugnante, es cuando este personaje, que otra vez se nos ha olvidado el nombre, mira que es un nombre muy John Henry, que es un nombre bastante genérico, cuando está en el suelo pidiendo ayuda y aparece esa niña rubia, angelical, y en vez de tenderle la mano, creo que suelta incluso un improperio y llama a que vengan los del Ku Klux Klan para que le rematen. O sea, ¿cómo consigue el autor trasladarte hasta qué punto está la sociedad podrida que hasta puede darse un caso como ese? O sea, me parece me reafirmo en lo de las 5 estrellas, pero vamos, de aquí a Pekín, esta hora es tremenda. Esta hora es tremenda. Sucede una cosa que es fundamental que antes lo decía yo muy por encima, el malo no tiene personalidad. Es decir, ¿por qué? Porque si tuviera personalidad tú lo podrías suponer como un enemigo externo, no tiene personalidad. Es como que en el viaje este del héroe tiene que, ¿no? En el viaje este del héroe tiene que entender como que hay una enseñanza que tienes que aprender, y entonces parece como que esa enseñanza es: hay algo de nosotros que nos lastra y que nos hace peores y tú puedes combatirlo, ¿no? Me parece un mensaje que seguramente no tienes tu razón en el sentido de que igual no es un mensaje más universal que americano, pero bueno, quiero decir, está... No, pero es verdad que tiene esa fachada americana, pero que hay que rascarlo un poco. Precisamente lo que voy a decir, todo esto que estamos poniendo en valor, para mí no tiene nada de valor la batalla esa final, cuando entran en el interior, la parte esta psicodélica, psicotrópica. A mí es que eso no me aporta nada. Nada. Cero. A mí esa parte del cómic... Porque no además es que va un poco contra ese mensaje, ¿no? Tú dices, ¿cómo combaten las podredumbres? No, pero sí que sucede, sí que tiene una etapa importante que es el momento en el que Hal Jordan entiende
porque Hal Jordan afronta esa batalla en una nave y en ese momento es como que se libera Estaba esperando una orden y él decide que tiene que tomar la rienda, pase lo que pase. No, tiene valor para Hal Jordan, pero por eso es que estamos viendo que el autor claramente quiere hablarnos de cosas muy gordas y después ese tipo de escena, por ejemplo, tiene valor pero para hablar del origen de Hal Jordan, que está también guay, ¿vale? Pero que no es el gran mensaje de la obra o lo que se supone de lo que él quiera hablar. Entonces es una obra que habla de muchas cosas y de camino te cuenta el origen de Green Lantern, ¿sabes? Pero que el origen de Green Lantern no tiene relación con todos estos valores que estamos comentando que creemos que el autor quiere poner sobre la mesa, ¿no? Al final es una obra de autor, claramente, y él habla de sus preferencias. Él en los extras dice que él lo que leía no eran cómics de superhéroes, leía cómics bélicos. Entonces, pues le da mucha importancia a toda la parte bélica, a toda la parte de las armas, los aviones, los reactores. Entonces, ese conocimiento le gustaba mucho. Dentro de eso, Green Lantern, por el tema de que era piloto, y se le nota. Y, por ejemplo, con Detective Marciano comentan en los extras que él no premeditaba eso. Él le coge cariño al personaje del Detective Marciano y a King Faraday a medida que va desarrollando la obra. Pero él no quería entrar en eso. Y bueno, para nosotros ha sido un gran aporte, ¿no? Pero él no quería ni tratar ese tema. O sea, esto no era un cómic de origen de Detective Marciano. Pero realmente pocos cómics hay hoy en día disponibles para alguien que se interese por el personaje, que pueda disfrutar del personaje como este cómic. O sea, Detective Marciano es un personaje que no tiene mucho más cómics que tú puedas recomendarle a alguien, léete esto. O sea, si quiere decirle a alguien, léete Detective Marciano, es léete La Nueva Frontera. Léete Black Hammer. No, Black Hammer. Es verdad, es verdad. Una cosa que quiero decir, mi capítulo que más me ha gustado, con horrores, es el capítulo 6, que es el de la lucha, el del boxeo de Mohamed Ali contra porque evidentemente hace una referencia muy clara que es al cómic de Superman contra Mohamed Ali. Es decir, que además es que el cómic está lleno, es decir, en realidad en el propio cómic te enseña, la portada está llena de gente real, de Frank Sinatra, de gente de los Beatles, de gente real, es decir, tienes una lista enorme de la gente. De la referencia. De la gente que salía en la portada. En la portada original está lleno de gente que salía en la portada y esa gente era gente real. Y entonces me pareció muy chulo ese homenaje, porque además en ese cómic, que está dibujado maravillosamente por Neil Adams, resulta que Superman y Mohamed Ali luchan y Mohamed Ali, por contrato, ganaba a Superman. Y aquí le dan la vuelta a la tortilla y al final Will Catt le gana a Mohamed Ali. Porque se llama Clay, que es Cassius Clay, pero ni siquiera le dan el nombre completo. Dice, es claro. Clay. Dice, pero evidentemente la referencia es muy clara. Claro. Sí, incluso en medio de toda esa gente también está Selina, está Lois Lane, hay un montón de... Y ese capítulo, porque además es en Las Vegas y realmente destila como de un cómic de época. Darwin Cook se casó en Las Vegas. Es que tiene también una filia especial sobre Las Vegas. Le gusta. Y en ese capítulo hay un montón de referencias cruzadas con este cómic y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Me pareció muy chulo. Muy chulo. Muy bien. Creo que deberíamos de ir cortando ya, Pablo. Yo creo que ha quedado un programa rico. Sí, ya solo podemos empeorarlo. En fin, pues nada, lo dicho, esperemos que por mi parte, que dentro de unos años lo relea y le coja un poquito más el sabor, ¿no? Y mejore la perspectiva. Como siempre, tiene cosas buenas y malas. Y nada, y si vosotros oyentes tenéis queréis mostrarnos vuestra opinión, ya sabéis cómo hacerlo. Y si queréis venir por aquí, pues es tan fácil como hacernos una bad señal, ¿no? Y a través de nuestros múltiples medios, y os venís por aquí, igual que ha hecho Sergio, para subir el nivelito del programa. Y aprovechamos para darle las gracias a Sergio por su participación, que espero que hayas estado a gusto, has estado muy bien, si tenías preocupación, has estado muy bien, y creo que ha quedado un programa muy, muy chulo. Gracias, Sergio. Hombre, ha sido un placer. La verdad es que yo normalmente el podcast los oigo haciendo cosas y entonces de repente es una forma distinta de vivirlo. La verdad es que se disfruta y además se les ve las caras que solo les oigo, no les veo. O sea que un placer y la verdad es que lo he pasado bien. Ya, estupendo. Estás invitado para otra vez que quieras venirte, nos lo dices.
Pues nada, lo dicho, ahora nos vamos a leer Corto Maltés, esas 3 obritas. Tengo que ir primero a la tienda a recogerlo, que ha dicho JL, encárgamelo, que lo tengo que comprar para leérmelo. Me los muero para regalo, esto es todo. Al final, no solo no tenemos patrocinadores, sino que le compramos las cosas a nuestros patrocinadores. En fin, pues lo dicho, nos vemos en el siguiente programa con Corto Maltés y esperemos que igual de bien acompañados que hoy. Adiós. Adiós. Un abrazo. Chao.